divertido. Nuestra vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Y en este espacio te ofrezco conversaciones necesarias para conectar, para acompañarnos y juntos aprender a bailar al ritmo de los latidos de nuestro corazón. Me llamo Lara y estás escuchando The Heart Picker Podcast. Aquí estamos con Luis Covelo, fotógrafo, artista. ¿Qué título te estás dando en estos días? Cuando te preguntan a qué haces, tú dices artista, ¿no? Sí, bueno. O dices fotógrafo. Siempre sale el fotógrafo primero, pero digamos que artista es ahora como que ya me defino más como artista, pero siempre utilizo todavía fotógrafo, cosas Sí. así, aunque realmente luego hago como una acotación de artista visual o algo así. Ok. Llevo ya, esta sería creo que mi tercera entrevista, aunque no te recuerdes, mi tercera entrevista contigo, solo que esta sí va a salir al aire. Uh-huh. Fuiste una de mis primeras entrevistas para este proyecto, pero yo estaba muy amateur y no lo consideré como que el nivel que quisiera que estuviese por mí, no por ti. Pero me fue una buena base para mí de dónde partir, porque tengo todo esto que podemos más o menos cubrirlo hoy, que es surumbático. Hablamos muchísimo de surumbático, que ya hoy estás en otra cosa. Hoy estás en un proyecto que se llama Te Amo y ya hiciste chas chas. O sea, tú has estado arrasando los últimos años con los proyectos, ¿no? O sea, tienes como un fuego ardiente, así te veo yo, que estás dándole, libro, fotolibro, exhibiciones. ¿Cómo te mueves? Bueno, hay gente que hace más cosas que yo, ¿eh? O sea, hay gente que está... ¿Con más velocidad que tú? Sí, y bueno, quizá cuando digo que hay más gente, no todo el mundo lo hace bien, porque realmente una de las cosas que no deberías hacer es hacer muchas cosas al mismo tiempo, porque quizá alguna de las 5 que estés haciendo no te salga tan bien. Pero tengo un par de amigos, fotógrafos, artistas, que sí les sale bien, pero a otros no les sale bien. Entonces, bueno, yo quizá cuando tú me conociste fue hace 4 años y medio o así, y estaba con Surumbático, ya con el, digamos, ya tenía un año o así con Surumbático, y estaba presentándolo aquí en Caracas, y fue como muy, o sea, para mí importante en aquel momento cuando nos hablamos en aquella ocasión, lo que estaba pasando con Surumbático en ese momento. Y yo o sea, yo me iba a hacer chas a la semana siguiente. Y yo tenía el plan de hacer chas, que me fui a Argentina a hacerlo, a Buenos Aires. Y bueno, tantas cosas que han pasado de ese momento acá, ¿no? Siempre Claro. muchas cosas, pues, o sea, y creo que, a ver, si cuento los proyectos que estoy haciendo, que he hecho, desde que salió Surumbático en el 2017, pues han pasado que 5 años y tengo 3 proyectos. O sea, hasta ahora voy a terminar el tercero, que es Te Amo, y podría ser que, pues no sé, cada año y medio uno. Wow. Algo así, cada año y medio, eso es mucho. Lo admiro demasiado porque a mí me cuesta, quizás puede que sea por juventud, no sé, que me cuesta como ponerle fin a los proyectos y hacer algo con eso, que no se queden engavetados en mi disco duro. Pero antes de... En tu cabeza, más bien. O en mi cabeza. No, pero hago cosas, lo que pasa es que se quedan ahí, se quedan en mis cuadernos, se quedan en mis discos duros y no termino de sacarlos es de buscar exhibirlos, de buscar hacer fotolibros, o sea, pero ya vamos a venir con todo esto. Okay. Quiero dar como un brief para la gente que de repente te está empezando a conocer a partir de esta entrevista, que le dieron clic y dijeron, vamos a ver quién es este loco con este mechón blanco en la cabeza. Pero, entonces, quiero dar como un fondo, porque no empezar la gente va a estar diciendo que Carrizo es surumbático. Tú empezaste con el fotoperiodismo en Barquisimeto. Uh-huh. Y... Pero yo quería ser artista. Pero querías ser artista. ¿Estuviste Claro. cuántos años como fotoperiodista?
Pues estuve desde de 1993 hasta el 99 trabajando como fotoperiodista en 2 periódicos de Barquisimeto. En el medio de todo eso, pues viajé, quería, Sí. quería no quería estar en Barquisimeto, Ujú. realmente. Yo siempre traté de irme de Barquisimeto. Y cuando no me quedaba más remedio regresaba, porque no Ujú. me fui a Italia, estuve en Francia, en España, y volví a Barquisimeto para ya definitivamente en el 99 irme, ya no para siempre, porque Sí. mira, no me he ido para siempre en ningún sitio. Hay lugares que sí que no voy a volver nunca, pero a Barquisimeto o a Venezuela, pues no. Pero a vivir, quizá Mm. no es la... Aunque en algunos momentos de estos últimos 20 años he vivido en Venezuela algunos años, ¿no? Y en Pero, Caracas viviste y más en adelante, ¿no? Caracas, en Barquisimeto, pero siempre, en el 99 yo me fui, o sea, pero antes de eso, pues participé en salones de arte, hice exposiciones importantes en Barquisimeto, y la última que hice fue en el 98, que la hice en el Museo de Barquisimeto, y para mí fue como decir, después de esto, ¿qué? O sea, ya voy Ok. al Museo de Barquisimeto, ya no podía, era como, Como que llegaste a un techo. sí, para mí era, después de esto tengo que, o sea, hacer Ay, otras ajá. cosas, y me fui. Entonces, ¿A dónde te bueno, fuiste? me fui a España. Ok, ok, Me fui a España y ahí pues empecé a trabajar en otras cosas como freelance. ok. Eh, pero ese trabajo que hice como fotoperiodista en estos periódicos, yéndome para España, no me sirvió para nada. O sea, yo recuerdo que me sirvió a mí, pero no como currículum. Cuando yo llegué a Mm. Madrid a mostrar esos trabajitos que yo hacía para un periódico provincial y tal, yo creo que los madrileños, que tienen muy mala leche, este, fueron hasta, no empáticos, pero fueron duros. No vas a trabajar aquí nunca. ¿En serio te Sí, dijeron eso? sí. ¿Y tú qué Esto, edad tenías cuando 28 años, ¿Y cómo te sentiste? O sea, casi que mi edad. ¿Cómo te sentiste? me sentí, Yo wow. me destrozo. O sea, No, yo no me dejé, no me amilané, no, para nada. Fue como que, bueno, yo tengo no una trayectoria, pero yo perseveré. Entonces, bueno, empecé a hacer otras cosas, trabajé como, pues, mesonero en unos restaurantes, trabajé como cajero en supermercado, este, pero la verdad que no me quise estancar ahí, o sea, seguía insistiendo, y luego pues hacía retratos para trabajos personales para artistas venezolanos que se habían mudado para Madrid, y un día alguien me dio una oportunidad para una revista para hacer una foto, y le hice una foto que le gustó mucho a un director de arte de la revista Rolling Stone de España, de Madrid, ok. y me llamó y nos hicimos amigos, Carlos. Y a partir de ahí pues entré en una dinámica de revistas, de retratos, vea esta, vea Editoriales. aquella, editorial, no sé qué. Ujú. Y luego, eso fue en el 99, y luego en el 2001 ah, sucedió la caída de las Torres Gemelas. ¿Cuántos años tenías tú? No sé, yo no sé. Bueno, 2001. eh, ¿Qué años naciste tú? yo soy 93. Ok, tenías 11 años, o 10 años tenías, o 9. Bueno, las Torres Gemelas caen en el 2001. Y a mí el shock de ver todo eso, además que yo lo vi en vivo en la televisión. Yo Ujú, estaba haciendo unas fotos, ujú. recuerdo, y yo estaba haciendo unas fotos en una peluquería, una mujer que me había contratado para hacer unas fotos ahí en Madrid, temprano. eh, Eran como las 3 de la tarde, pero en Nueva York eran como la hora de que fue los atentados. Y yo recuerdo estar viendo las torres quemándose, y de repente yo vi el segundo avión Wow, en vivo, y yo dije, ay, ¿qué pasó ahí? Y yo, Dios así todo mío. fue muy... Y bueno, todo eso nos dejó en shock, y bueno, el mundo cambió obviamente. Y yo tuve en esas semanas siguientes a eso, como no sé, una necesidad de ir a Nueva York a hacer algo, ¿no? Sobre Ujú, todo porque se enfocaban mucho, en aquel momento se enfocaban los medios, sobre todo ujú. los medios periodísticos,
se enfocaba mucho en los bomberos, en los policías, en los héroes y todas esas cosas que es una tendencia muy O las víctimas. muy norteamericana de ensalzar a los héroes, pero no Sí. hablaba nadie de las ¿En personas, serio, no? de los anónimos. No, yo no veía eso. Ok. O sea, eran más los héroes. Yo sentía que había una sobresaturación de eso. Ok. Entonces, porque, o sea, realmente las personas que ahí murieron como 3.000 personas, más o menos, creo, o más. Y los policías y bomberos fueron allí, y fueron como 400 o 500, ¿no? Pero y todos esos otros miles que estaban allá, que murieron y tal. Entonces no se hablaba mucho y yo dije, no, yo tengo que hacer algo con esas personas anónimas de las cuales no está hablando nadie, el trabajador que iba y tal, y que por una vaina que no tiene que ver con ellos, pues se murieron en un accidente horrible, ¿no? Entonces se me ocurrió mi idea era entrar en las casas de las personas, de algunos, que habían muerto, y en el momento, y cómo quedó la casa, cómo quedó cuando, o sea, te vas de la mañana, ellos se levantaron en la mañana, se vistieron, se bañaron, se vistieron, y sus habitaciones y sus espacios quedaron estancados, paralizados, ¿no? Sí. Normalmente la gente muere todos los días, ¿no? O sea, hay gente que muere, pero en un evento así era lo que lo hacía noticioso. Entonces fui a Nueva York, me fui con esa idea en la cabeza y empecé a llamar en los alrededores de los hospitales. Se podían encontrar las fotos se llamaban desaparecidos todavía en ese momento, un mes después, imagínate. La ciudad olía a humo, era muy loco, era una sensación rarísima. El avión iba vacío, básicamente, nadie quería montarse en un avión. Yo vivía en Madrid. Entonces, nada, llegué allá, empecé a recoger teléfonos en los hospitales de las víctimas, de los familiares que decían de sus familiares que estaban desaparecidos. Y los llamaba y les contaba la idea. Entonces, bueno, algunos me dejaron ir a sus casas y otros no me dejaban, o sea, me mandaban por ahí, pues. Entonces, bueno, me recorrí todo el área de Nueva York, porque muy poca gente vivía en Manhattan. O sea, era muy loco. Vivían en Queens, Bronx, Brooklyn, New Jersey, Newark. O sea, upstate New York, o sea, así súper para arriba. Entonces, bueno, hice ese reportaje y cuando regresé a Madrid, le dije a este amigo Carlos, este editor que ya yo conocía, le dije, mira, tengo este trabajo que acabo de hacer en Nueva York. Y entonces él lo vio y dijo, esto te lo van a publicar en El País, el periódico más importante, digamos, de España. Y llamó por teléfono al editor delante de mí y le dijo, tengo aquí una cosa que te va a volar los tapones. O sea, no se lo dijo así en venezolano, se lo dijo de otra, a lo español. Y al día siguiente fui, cuando vieron el trabajo, les dio como se empezaron, hiperventilaban. ¿En serio? Sí, y me dijeron, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Y yo no sabía cuánto cobrar. Claro. Y me pagaron, creo que al momento eran pesetas todavía, era la moneda española antes del euro. Okay. Y eran como 2.000 euros, una cosa así. Okay. Y yo, ok, chévere. Ellos me ofrecieron y me pareció bien. Claro. Entonces, a partir de ahí, pues, empecé a tomarme en serio ser freelance, a hacer mis historias, o sea, crear mis historias y proponerlas a las revistas. Con esa revista sigue haciendo cosas en el tiempo, algunas historias, pero luego, o sea, después del 2001, a partir de ahí, trabajé en muchísimas revistas. Claro, eso fue tu arranque, pues. Sí, muchísimas con mis propias historias. Algunas veces me llamaban para hacer retratos o algún assignment, digamos. Pero básicamente yo proponía mucho las historias. O sea, me inventaba 1.000 historias desde el 2001 hasta el 2016. O sea, ahí fue, 15 años. Básicamente era lo que hacía hasta que decidí no hacerlo más. O sea, hasta que decidí no trabajar más para medios y no proponer más historias para nadie. Eso es. ¿Cuánto tiempo pasó? 15 años. 15 años. O sea, hasta de 2001 ¿Qué fue a 2016. lo que te hizo decir ya no? Surumbático. Surumbático, que fue tu barco tú antes y tú después, ya de fotoperiodista a artista. Sí, bueno, más que yo ya no hacía fotoperiodismo puro y duro.
O sea, Claro, era... era más como un freelance documentalista. Hacía como... ok, exactamente. Exacto, era eso. Y, Pero la y época de los claro, periódicos en Barquisimeto sí era de era más fotoperiodismo, porque fotoperiodismo, trabajaba en un entiendo, diario, era de diario. entiendo. Y, y bueno, y Surumbático es un proyecto que parte de Cien Años de Soledad, bueno, del pueblo donde se dio Cien Años de Soledad, o donde fue escrito, donde Donde el se contexto, inspiró, donde sí, se inspiró García Márquez. sí, Y ya habías ido ya había ido anteriormente. en el 2007, sí, a hacer uno de los reportajes que yo proponía. Sí, y esto lo hiciste todo por tu cuenta que dijiste, yo quiero volver, ¿qué tenías en tu cabeza en ese momento que dijiste, quiero volver a este pueblo a hacer mi propio trabajo aquí? No sé, cuando había ido en el 2007, había hecho una historia sobre las mujeres del libro de Cien Años de Soledad enfocadas digamos, en la realidad del pueblo, y salió muy bien. Y también hice fotos de otras cosas de cosas del libro que aparecían, ¿no? Ujú, Y, y luego yo sabía que iba a volver. Yo dije, yo voy a volver aquí a hacer algo. No sabía ujú, qué. ujú. Y 10 años después volví. O sea, porque siempre había como una efeméride, una cosa como cuando fui en 2007 se cumplían 40 años de la primera edición de Cien Años de Soledad, que fue cuando dio a conocer el libro. 10 años después se cumplían 50 años. Entonces yo digo, esas eran cosas que periodísticamente los medios, las revistas, les gustaba tomar, eran ganchos para poder publicar una historia. Porque si ibas en cualquier Claro, momento, quizás no les importa, porque tenemos que publicar esto. claro. Entonces decía, bueno, porque es que se están cumpliendo 50 años, Mm, ¿verdad? Y cuando son números redondos, como 25, 45, o sí, sea, si son 43 no te van a parar, ¿no? sí. Pero yo tenía, ya cuando fui 10 años después, en el 2000, yo fui, realmente se cumplían los 50 años en el 2017, pero yo fui en 2016 preparándome para el 2017 para publicarlo, porque era en ese año que Mm, iban a publicar más cosas. Y de hecho se mm, publicaron muchísimas cosas esos 50 años de eso, pero yo fui con la idea de hacer un libro que fue surumbático, que era pues mi Ah, ya primera. tenías además el fotolibro en tu mente. Que Sí, quiero que esto sea un fotolibro. sí, yo tenía la idea de hacer un libro, yo no sabía cómo iba a salir, no tenía ni idea, Ujú. pero, pero salió muy bien, salió muy Sí, bien. y fue una exposición memorable para muchos aquí en Caracas, por lo menos los que vimos en Caracas, pero tú exhibiste por todas Sí, partes, se ha ¿no? hecho en varios lugares, sí, como 18 exposiciones ahorita, hasta el momento, o 17, Eso no es sé un ahora. exitazo. Estábamos hablando el otro día de justamente de Surumbático, y bueno, y al final Chas Chas, para mí, y Te Amo, que es el proyecto que estás ahorita, Ah, ya ok. vamos a hablar de por parte, pero tu estilo está muy marcado. O sea, yo veo Chas Chas y veo, este es el mismo artista, el mismo fotógrafo, como que es como, no sé si el mismo estilo, pero es este realismo mágico. Estábamos hablando mucho del realismo mágico y tú estabas diciendo que ahora, que esa ha sido como tu mayor fuente de inspiración. Pero estábamos hablando de qué pasa con la persona que entra a la exposición o que ve el fotolibro y que no lo entiende. ¿Te acuerdas? Estábamos hablando de esto de la gente que no lo entiende, que necesita el texto, que necesita como que le expliquen, que leen la historia. Y la curadora, ¿cómo se llamaba esta curadora que estaba con nosotros ese día? Ruth ¿Ruth qué? Auerbach. Ok. Ella decía que bueno, que por qué la persona necesita como la receta, como se me quedó muy grabado eso, la receta para ver el arte, para, Ujú. o sea, por qué necesita, y fue una discusión, bueno, que para a mí me gustó mucho, o sea, me quedó muy marcado eso, me quedé pensando mucho en eso. ¿Qué piensas tú de ese tema en particular? De cómo te sientes frente a eso, de que la gente necesita que le expliquen, que le den toda esta historia. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo con mucho gusto les cuento, si me apetece, o sea, decir, no puedo, pero no soy, estoy de acuerdo con Ruth en ese aspecto, que yo no, es como darle masticada las cosas a la gente, ¿no? Eso. No va a ser mi intención, porque es como una obviedad, darle las cosas obvias. Entonces, yo creo que a mí me gusta que me hagan pensar. Entonces, bueno, las mentes hay que estimularlas. O sea, soy realmente defensor de eso, de estimular la mente, porque, o sea, ¿para qué? No entiendo. O sea, es que no, si no es puro entretenimiento, si no es Terminator o ver una película de Hollywood con unos parámetros,
estándar, que son entretenimiento, que sales de la película y qué bien me lo pasé, qué chévere. Pero bueno, no es mi leitmotiv, o sea, como persona, como ser humano. A mí me gusta aprender, saber, Y no te genera reflexionar. ninguna inquietud que, ay, alguien va a entrar a esto y no va a entender, o alguien va a ver mi No, no fotolibro y absolutamente ninguna. No no. tengo ningún problema con eso. No, porque si no, imagínate, ay no, qué horror. Es que no. O sea, Y no se tiene que explicar. bueno, no debería, porque de diferentes formas también depende mucho de la propuesta que quieras hacer, porque hay propuestas sociales, hay propuestas donde de denuncia, hay cosas bueno, que sí que tienen una Sí, dirección, ¿no? sí, sí. Tampoco mi arte es abstracto, está basado en algo, pero no es para que tú decirte, mira, 1 más 1 es 2. No, mi idea es que 1 más 1 puede ser 3. Sí. Y eso es algo que no entiende mucha gente. Pero, ¿cómo que 1 más 1 es 3? Si es solamente lo piensas, podría serlo, ¿no? Pero lo que más me gustó es que igualito, tú tienes tu porqué. Ah, claro. Dicho todo esto, para ti es importante que tú puedas explicar el porqué de tus obras, ¿no? Ujú. Y vamos a chas con este porqué. Me impactó mucho cuando hablaste, bueno, yo te veía, hay fotografías de ti vestido como este personaje de una mujer, con una peluca, con una falda, con ¿Quién maquillaje. te dijo que era yo? Bueno, ya vamos a eso, ya vamos a Ujú. eso. Si yo lo veo, yo lo asumí, yo lo interpreté y lo vi Ah, como tú. ok, vale. Pero yo te dije que era yo. Pero tú no lo dijiste, no. Ah, vale. Te estoy hablando desde mi interpretación. Ah, bueno. Pero por eso vamos a esto me encanta lo que hablas del realismo mágico. Cuando explicaste la historia y del por qué y de yo quizás todavía necesito que me lo den un poquito masticado, yo creo desde la humildad, Para. para entender o para acercarme más al trabajo o Ujú. para sí, me gusta saber la historia y eso me pasó con Chas Chas. Yo te veo a ti y luego tú echas el cuento y dijiste que hiciste visitas guiadas. Bueno, este personaje lo hizo, para entrar más en tu Pilar. lenguaje, Pilar, que es un personaje importante de Chas Chas, que fue también basado en un lugar, además Ujú. que me parece sumamente interesante que mantuviste eso, como que hiciste un trabajo basado en este lugar y bueno, todo no sé si lo vas a llamar realismo mágico o fantasía, que también Bueno, hablamos de la diferencia entre realismo mágico y fantasía. sí, bueno, Surumbático es más realismo mágico, porque es un poquito más cercana a la realidad de nosotros, del Caribe, a Ujú, la realidad de nuestro país. O sea, ujú, porque Aracataca, donde García Márquez se inspiró para hacer, bueno, ahí, creció en esa área, en esa zona del Caribe colombiano, que es Santa Marta, Barranquilla, no sé qué, y su pueblito queda en el medio de eso. Se inspiró ahí, ¿no? Eso es muy realismo mágico, es muy de nuestra área caribeña. Y también hay algo en los Andes, no solamente es de Latinoamérica, también hay realismo mágico en China, también hay realismo mágico en Europa, pero eso es otra cosa, eso es mucho más, es otro capítulo. En cambio, en el sur de Latinoamérica sucede algo más diferente, que es el realismo fantástico, ujú. que es basado en mitos que no son reales. O sea, el realismo fantástico es eh, que alguien asegura que hay un ángel por ejemplo, que hay un ángel que visita el barrio y pues esparce, qué sé yo, polvos de estrellas para que la gente se inspire. Eso es el realismo ¿Cómo fantástico. llegaste tú a ese lugar? O sea, ¿por qué decidiste hacer ese proyecto ahí? ¿Qué te cautivó de...? Bueno, fue como muy, muy revelador porque ese es un barrio de Buenos Aires que se llama Parque Chas. Es un barrio que queda al este de la ciudad, noreste, no, perdón, noroeste. Sí, está cerca de Palermo, del Ujú, barrio de Palermo. Y
está inspirado, o sea, el Parque Chas es un cómic. Hubo un cómic que hicieron un dibujante y un guionista en los años 80, finales de los 80, y se llamó así Parque Chas. Y yo coleccionaba cómics cuando era, bueno, empecé a coleccionar cómics desde los 16, 15, 16 años. Y cuando vivía aquí en Caracas era muy difícil. Yo empecé en España a coleccionar eso. Pero estando aquí en Venezuela era muy difícil. Aquí no había nada de cómics, ¿no? Nadie hacía cómics. Había así como algo, había unos fanzines, había como un movimiento muy underground, pero solamente sucedía aquí en Caracas. Y entonces yo venía aquí a Caracas y había un kiosco en La Solano que vendía una revista argentina de cómics y de información, digamos, filosofía, música, entrevistas, bla, 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 y tenía un área de cómics fuerte, ¿no? Muy marcada. Y yo vi ese cómic por primera vez ahí, Parque Chas. Y era la historia de un periodista, escritor, que se mete en esta área, porque el barrio tiene una zona concéntrica en la parte central, digamos, que ellos empezaron a crear el mito fantástico de que era un laberinto. Y no es un laberinto porque los laberintos son diferentes. Pero aquí entonces el guionista de este cómic decía, bueno, creó esta historia de que allí sucedían cosas fantásticas, que era una dimensión alternativa a la realidad, no sé qué, muy, muy porteño, muy de Buenos Aires eso, muy borgiano, muy sábato, muy toda esa cosa inspirado en estos escritores, como Cortázar, no sé qué, los laberintos, Sí. o sea, hay mucho de ese. Entonces yo leí bueno, cuando tenía 17, 18 años, y lo tengo todavía, está en mi casa en Barquisimeto, ese cómic. Entonces, en el año 2018, justo antes de hacer Surumbático acá en Caracas y de conocerte a ti, en el verano del 2018 yo estaba en España y yo estaba buscando un tema, estaba deseando empezar a hacer otro proyecto porque estaba tan excitado mentalmente con lo que había sucedido con Surumbático que quería pues iniciar otro. Y andaba dando tumbos con un proyecto que era muy complicado, que tenía que ver con los sueños de los ciegos, y entrevistaba gente Okay. ciegos que cómo soñaban, que soñaban los ciegos y trataba de ver si podía fotografiar esos sueños. Era muy complejo porque los sueños de los ciegos no hay imágenes, solamente hay información. Los ciegos desde que nacen no sueñan con nada que no sea solamente la palabra. Porque no tienen la referencia, me imagino. Ellos sueñan con la información. Tú les dices, no, es que yo sueño con el agua. Sí, pero ¿cómo es el agua? Transparente. Pero ¿cómo sabes que es transparente? Porque me lo dijeron. ¿Y el cielo de qué color es? Azul. ¿Y por qué sabes que es azul? Porque porque me dijeron que era azul. Entonces ellos sueñan con eso. Pero ¿cómo es eso? Algo que no tendría que meterme. Entonces yo estaba en eso. Estaba un poco perdido. No perdido, pero era muy complejo, muy demasiado surreal. Entonces un día me acordé de Parque Chas. Me acordé del cómic. Un día caminando por la calle me acordé del cómic. ¿Así de la nada? Así de la nada. Randomly. Sí, así. Wow. Un día dije, wow, Parque Chas. No sé, algo así llegó a mi mente y me fui a buscar y me paré incluso. Me acuerdo que estaba en la calle y me paré a buscar en el celular información sobre Parque Chas. Entonces estaba buscando información sobre Parque Chas y había una chorrera de información. O sea, un montón de blogs. Aparecía el cómic, más historias sobre el dibujante, que es un dibujante muy, muy famoso, y el guionista que había fallecido. Bueno, o sea, me encontré con muchas cosas y empecé a investigar, empecé a leer. Ese mismo día, o sea, llegué, me senté, fui a la casa donde estaba y me senté a leer cosas que, o sea, empecé a abrir ventanas y ventanas, ventanas en la computadora y empecé a leer. Y entonces entre las cosas había blogs, había como mucha información de gente pues que escribía cosas, pues, ¿no? Y un escritor, que no recuerdo el nombre, hizo un blog y empecé a leer como muchas cosas fantásticas que se habían creado a partir del cómic. O sea, el cómic fue como el inicio en hace 30 años, o sea, porque eso 2018
Entonces, 32 años antes yo había leído ese cómic. Ujú. Entonces, digamos que en 32 años se empezaron a crear muchísimos mitos más acerca del barrio, Ujú. por esta forma que tiene el barrio. Entonces, una de las frases de tantas que había, que por ejemplo había una que era muy graciosa, que decía que una persona desaparecía en Parque Chas y después podía aparecer en Frankfurt o algo así, ¿no? Pero que era como un barrio teletransportador. Ujú. Pero la frase que realmente me golpeó, digamos, me hizo como un trigger, ¿no? Como plac, fue todo lo que se te perdió en la vida existe en Parque Chas. Entonces eso fue como que wow. Y yo inmediatamente supe que era. Porque yo tenía eso guardado en mí, pero yo no lo sabía. Salió en ese momento. Estaba ahí Oh. guardado. Y cuando yo leí esa frase, yo dije, yo perdí en la vida muchas cosas. O sea, bueno, si nos vamos a poner con objetos, muchísimos. Entonces, en el transcurso de mi vida, mi mamá tuvo un aborto espontáneo. Y yo, después ya yo de grande, no sé, tendría yo 18 años o algo así. Y yo siempre quise tener una hermana, siempre. Eh, ¿Por y qué? no sé, siempre tuve como esa ilusión de tener una hermana, no sé, para cuidarla, para defenderla, para pelearme con los novios, qué sé yo, para decir, para amenazar a los novios, algo así, no sé, sentir, qué sé yo, no sé. Es un decir, no realmente por eso, pero... eh, entonces, bueno, eso fue como que dije, bueno, voy a encontrar a mi hermana. Entonces yo me convertí en la hermana que nunca tuve, básicamente. Y a eso, con eso comencé, con este proyecto. Fíjate que cuando me cuentas eso, y ahorita que me lo estás conectando, además con que el Parque Chas tiene todo lo que se te ha perdido, creo que es la frase. Sí, Eso existe. me hace a mí, me da a mí, volviendo como más o menos a la discusión de qué tanto tienes que saber para conectar o para comprender el arte. Bueno, a mí me dio una conexión mayor viendo estas imágenes tuyas, que antes no lo sabía y ya yo estaba yéndome, uy, esto debe ser, no sé, Luis, en algo del feminismo, imagínate, o sea, entonces, Que también conecta. sí, y por eso ahí voy como, bueno, quizás el balance, por eso es que me interesaba además entrevistarte a ti, porque eso me pasó exactamente con Surumbático. Por supuesto conecté con Surumbático, pero no tenía idea de la historia detrás, de qué te llevó a esto. Igualito conecté, igualito tuve mi propia interpretación, que también creo que es bonito permitírselo a las personas, pero cuando supe después toda la historia, me conecté muchísimo más, al igual que me está pasando ahora con Chas Chas. Entonces, pues sí, por eso es una discusión que me parece interesante, de qué tanta información das, qué tan necesario es No necesitas para... hablar conmigo para conectarte con eso. O sea, porque la historia surumbático está explicado en ciertos momentos en el libro, en las exposiciones, y luego ya está igual. O sea, dentro del libro hay no explicaciones, pero hay pistas. Mm, Entonces las pistas te conectan. Claro, tú hablando conmigo, pues vas a tener todo el paquete completo, ¿no? Y cuando yo hago conferencias o talleres o cosas donde la gente me pregunta y hablo del trabajo, evidentemente van a conocer más y luego si quieren saber también más pueden ir a internet y ahí hay entrevistas donde yo cuento toda esta historia, ¿sabes? O sea que por curiosidad tú puedes saber más de todo esto. Eh, pero no es que yo lanzo eso, pero viene con algo, no un statement, viene con un pre y un post y la mitad para que tú puedas también sí. trabajar un poquito. Es verdad que yo entiendo y creo que viéndolo así, a mí me gustaría, pues, cuando algo te gusta, alguna imagen, y cuando sabes la historia, cuando yo cuento la historia, digo, Sí. pues entonces yo me convertí en la hermana que yo nunca tuve, y la manera de decirlo es muy, wow, qué fino, ¿no? O sea, me gusta más, incluso a mí me gusta decirlo.
Sí, hiciste catarsis. No sé si catarsis es la palabra, pero fue terapéutico para ti, me imagino, todo esto de convertirte en la hermana, pensar en ella, porque dijiste que era algo que no habías pensado realmente tanto antes, ¿no? O sí. No fue, no tuve una catarsis. Me dio, o sea, fue más, no por esa hermana, más bien por mi madre, por mi Mm, padre, que no están vivos, ¿no? Ya fallecieron 2 años antes de que yo hiciera esa historia. ujú, Entonces, me hubiese gustado compartir con ellos eso, pero hay algo sí mm. que te tengo que decir que si no hubiesen ellos fallecido, yo no hubiese hecho eso. ¿Por qué? Porque, bueno, de sus muertes sí modificaron muchísimas cosas en mí. Entonces, pues, de alguna forma, quizá yo no hubiese llegado a ese punto de hacer Mm, algo así tan abiertamente, mm, sin haber vivido ese dolor y ese fuego que me quemó por un tiempo y que me hizo, pues, tener como una visión mucho más amplia. O sea, mm. O yo sea, creo. estás hablando que no tenías como esa misma sensibilidad antes. Sí, No porque tu mamá quizás no le hubiese gustado, sino no, no, por no, ti. porque, o sea, realmente como Mm, sus muertes fueron muy, no traumáticas, fueron muy tristes, fueron muy, sí. entonces me hicieron un antes y un después también. Entonces yo Mm, quizá me abrí más, mm, reflexioné más, o sea, dije, bueno, ya, ¿no? Ya déjate de huevonadas, ujú, ujú. básicamente, y sé lo que quieres ser, no sé. Al no estar ellos, claro, no lo puedo saber, pero estoy casi seguro de que no hubiese hecho eso si ellos estuvieran vivos. O sea, porque yo tenía otra manera de pensar. En- Tenía ese mismo Sí. ímpetu como artista, pero yo no, o sea, cuando ellos fallecen, eso es lo que a mí me dio, mm, me abrió, me hizo mejor, Ujú, me hizo bien. O sea, de ujú, alguna forma, suena raro, pero ninguno de ellos murió por mí. ujú. eh, pero yo lo atesoré para mi beneficio, Ok. para después también expandirlo, ¿no? Hacia los demás y hacia mi propia persona y hacia los demás, Ujú, ujú. positivamente. Entiendo, entiendo. Y ahora, bueno, vayamos con Te Amo. Ujú. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en este proyecto? Te amo, tengo. Empecé, también tiene que ver con una colección. Yo colecciono fotonovelas desde hace un tiempo, Ujú, fotonovelas mexicanas. Porque yo viví en México un buen tiempo y empecé a coleccionarlas, empecé a comprarlas y a coleccionarlas. Y un día en el 2000, creo que 2019, ya yo estaba pensando en hacer algo sobre eso, ¿no? Pero todavía no sabía bien qué iba a hacer. Y en el 2020, en plena pandemia, este, llegué a eso de forma muy, ¡pum! Fue como que eso es lo que tengo que hacer ahora, conversando con una amiga que justo se murió en esos días, o sea, falleció también en esos días. Y eso fue una conversación con ella que me hizo eh, reflexionar acerca de esas visiones, ¿no? Que yo estaba recogiendo material en internet de fotonovelas. Yo tenía mis propias fotonovelas, pero en internet había muchísimo más material. Entonces lo conversaba con ella por videollamada o por chat. Entonces ella me comentó, eso fue en Barcelona, en España, y ella ujú. me comentaba esto y aquello. Entonces yo ahí fue cuando decidí que iba a hacer un proyecto sobre eso. Ok. Y que está inspirado en la fotonovela mexicana Ujú, y es como te amo es como es un te amo, se llama te amo, de forma, pero es te amo real, te amo de verdad, pero es un te amo y te pego, un te amo y te maltrato, un te amo y te poseo, un te amo y te, y bueno, y me cago en el amor. O sea, es como un te amo tóxico. ok. También existe el te amo real, Ujú, pero hay muchas cosas que se hacen en nombre del amor. Y ujú. yo, pues, yo fui uno de esos. O sea, yo pensaba que el amor lo era todo y el amor no lo es todo. El Entonces amor romántico. el amor romántico, sí, exacto. Es decir, o sea, que podías estar en una relación de mierda con tu pareja, pero no, yo te amo. Entonces me quedo aquí a pesar de todo el dolor, Exacto, ¿no? Es más, el dolor lo hace más real. Esto, exacto. si el Sí, amor porque sin dolor, entonces sí, sí tiene sentido. como que no tiene valor.
Ajá. Y Entonces, sí. bueno, y mucha gente en nombre del amor, en nombre del matrimonio y cosas así, pues hace lo que hace, te mata. Te amo y te mato. Te amo, pero te mato. Claro, y de ahí todo lo que vimos en novelas, ¿no? Ujú. Las novelas. Sí, de esas cosas que además eso de la fotonovela mexicana, si la ves, que es de los 70s, 80s, eso es muy misógina, es muy machista, pero extremadamente. La mujer tiene la culpa de todo, la mujer no puede ser independiente, este, el, el- de hecho, la mujer que es independiente es una amenaza para el hombre. O Ujú. sea, entonces el hombre pobrecito porque la mujer decide ser independiente y decide pues dejarlo, como se le ocurre. Entonces, esos son patrones que nosotros hemos, este, digamos, chupado y eso es el patriarcado. Entonces, inevitablemente, pues yo como hombre, pues de género masculino, crecí en ese patriarcado impuesto, porque yo Ujú. no lo pedí. ¿Cómo empezaste a concientizar y cambiar? Haciendo eso, realmente haciendo eso y con terapia psicológica, obvio, Ujú, mucha. ujú. Entonces, pero haciendo ese proyecto vi muchas cosas, porque leyendo las fotonovelas y viendo eso, yo decía, no puede ser esta vaina, no puede ser esta otra. Entonces, Ujú. claro, empecé a hacer reflexiones y mientras iba haciendo la historia, se la pasaba a algunas amigas, muy diferentes entre ellas. Ujú. Entonces ellas me daban sus opiniones y me decían lo que sentían como mujer cuando yo les proponía o les mostraba una cosa sobre eso. Y casualmente tres de ellas hicieron como unas reflexiones. Yo les pedí, ¿me puedes escribir algo? Y ellas escribieron sus reflexiones y eso yo lo agarré para mí. O sea, bueno, lo usé para explicar el proyecto porque las tres son muy diferentes. Una muy conservadora, una muy, digamos, de avanzada, de mente más abierta, y la otra mexicana. Una de ellas mexicana que creció también en un patriarcado, porque en México eso es mucho más marcado, se nota Sí. mucho, ¿no? Entonces, lo veía y de alguna forma me ha ayudado muchísimo a ver vainas que yo no había visto, incluso micromachismos, que bueno, eso del micromachismo ya lo tenía ya yo bastante bien arreglado, pero vi más cosas. Arreglado quiero decir somatizado, Resuelto, sí. resuelto, pero y yo pues yo lo con mis amigos más cercanos siempre les digo, siempre estoy, epa, eso no es así, eso no se dice. Coño, ya me vienes a decir algo sobre él, no sé qué. Sí, no, yo sé, pero si tú no tuvieras hijos, no te diría nada. Pero Mm, como tienes hijos, trata de eso para que tú te des un ejemplo. Pero si no tienes hijos, sigue siendo tú, pues lo que tú quieras. claro, claro. Pero hay responsabilidades que Sí. hay que dejar como marcadas. Entonces, bueno, Te amo es una reflexión amplia. Yo hago mucho sarcasmo y mucho humor negro con Te Ujú, amo, pero serio. O sea, ujú. porque de alguna forma es mi manera también de insertártelo, de mostrártelo. Porque no quiero dar lecciones. No tengo ninguna intención de dar lecciones a nadie, ni decir, tienes que hacer esto. Tómalo o tómalo, reflexiónalo y mira a ver qué haces. Hay gente que no le gusta, o sea, ver esas cosas tan directas y, y hay gente que incluso ha visto, pero, ay, esa imagen es muy fuerte, te van a cancelar. Yo, no me interesa, tengo muy claro qué es lo que quiero mostrar, o sea, yo tengo un discurso detrás de esas Sí. imágenes. Entonces, digamos que, bueno, si Te amo es amplio. Es un ¿Dirías que es como una forma tuya de hacer protesta? ¿Lo no, llamarías protesta? no. Es una forma mía bueno, de decir que eso existió Sí. y que todavía existe. O sea, porque a pesar de que hayan este, a tantos avances en el discurso del género y del machismo y de la misoginia, realmente no es tanto así. ¿Todavía te ha pasado que te sale algo en automático que te agarras? Como que te atajas a ti algo machista en automático o algo como tóxico en automático. No, ya casi no. Ya casi no. Ya casi no. Ay, qué maravilla. Ya cuando lo agarro, ya. O sea, sí lo veo en otros, entonces, en mi hijo, por ejemplo, Sí, conversaciones sobre el aborto, por ejemplo, ok. vainas que yo nunca había y yo, entonces, mira,
tal cosa. Que yo incluso tenía hace 10 años pensamientos así. ¿Cómo Entonces, que ¿cómo estar en contra del aborto? tu hijo está en contra del aborto? No, ¿O ha no, no, yo estado? estuve. Yo ¿Tú digo, ¿por estuviste qué en voy a estar contra? yo en contra del aborto? ¿Y qué pensabas qué pensabas en aquel momento? Ay, no, que no se puede matar a un niño, que no sé qué, que eso no es Mm. decisión de la Claro, mujer. claro, O sea, sin perdona. pensar en la mujer en lo absoluto, ¿no? Claro, eso era una cosa como que, ¿cómo se te Sí, ocurre? No, sí, no, no, no. sí, sí, Entonces sí, yo ahí sí esa parte la sí. cambié completamente. Y no Mm, es, y yo tengo amigos que piensan así, que piensan ujú, igual. Entonces, trato de ser muy enfático con mi hijo y con las personas a mi alrededor de que esto es así. O sea, he aprendido mucho, pero estoy abierto a aprender. O sea, que no es que yo tengo ideas, no, y yo, ¿por qué tengo que tener esas ideas si el cuerpo no es, ese cuerpo no es mío? Entonces, ¿sabes? ujú. No es una cosa que no tiene duda. ¿El No, haberte convertido en pilar por un tiempo te ayudó también a sensibilizarte más con esto o para nada? No tiene nada, absolutamente nada que ver. no, no, la verdad que no, pero bueno, pero sí se han convertido, Pilar se ha convertido pues en un icono casi no binario, porque el año pasado estuve invitaron a Pilar a una performance en la Feria de Arte de Los Ángeles, en California, y era como en un área que se llama Diverse LA Art. Entonces era como de diversidad sexual. Entonces me preguntaron si yo era un artista no binario. Mm, Entonces yo les dije, no, yo no soy artista no binario, yo soy artista. Yo no me quiero catalogar en ninguna de ujú. esas Sí, etiquetas. Porque no, porque imagínate, solo entonces van a esperar de mí cosas no binarias, no. Incluso ahora puedo hacer algo que tiene tintes machistas, pero sin serlo. O sea, ujú, entonces no me permitiría, en sí, fin. Pero Pilar, la propuesta de Pilar ujú, es no binaria, evidentemente. O sea, la propuesta. ok. Y Pilar es una mujer. Entonces, bueno, explicar esas cosas fue divertido. Explícamelo a mí, la propuesta no binaria para una mujer. Porque binario soy yo. Pero yo Ujú, no soy, yo sí soy algo. A ver, es que hay binario y no binario. Binario sería, sí, pues digamos, lo heteronormativo. sí, Pero si hay algo más cercano, yo no podría ni catalogarme como binario. O sea, ¿por qué? O sea, que eso me parece muy definitivo. sí, Si soy algo, puedo estar más cercano, es algo a no binario, pero yo no quiero ser catalogado ni quiero ser no entiendo. binario. Ok, Entonces no me interesan las etiquetas, no quiero, no me sí, gustan, no me entiendo. gustan eso. Entonces, Pilar como propuesta, la propuesta de Pilar que exista, es una Ujú, propuesta que podría ser no binaria como mujer, ujú, porque Pilar es trans, entonces entiendo, es entiendo. no binaria, Ok, pero solo eso, o sea, porque ella es mujer no binaria, pero ella, ujú, o sea, ella, no sé, a ella le gustan los hombres, sí, a Pilar le gustan los hombres, pero no tiene relación con hombres. ok. Mira, ¿y cuál fue la reacción de la gente al ver a Pilar? Bueno, la reacción siempre es muy, la gente ama a Pilar, realmente le gusta mucho la tía Pilar, le dicen los amigos cercanos. Em, la reacción es como, uno entiende, obviamente, muchas cosas, pero hay una conexión, pasa algo, ¿no? Lo tienes en el order statement, pero en el statement mencionas algo sobre la hermana que o no. Sí, porque, bueno, él explica de alguna forma el proyecto, que todo es posible, que es una dimensión donde, bueno, otra vez, donde todo es posible. Entonces, hay personajes que no solamente existe Pilar. Pilar digamos, podría decirse que es el personaje más importante, central, que bueno, que fue el que me llevó allí. Entonces hay más personajes alrededor de Pilar que también son del barrio Ujú, y que son también posibles, son solamente posibles allí. ujú, Existen allí y que también son posibles en Parque Chas, solamente en Parque Chas. Y luego está Chas Chas, que es el ujú, título. Chas Chas es como un chasquido de magia o que aparezca algo, vamos, ¿no? ujú, También de rapidez, Chas Chas, vamos, ¿no? Entonces, Pilar tiene esa, esa cosa que ha salido del libro para hacer esa performance en Los Ángeles y también para hacer visitas guiadas de la exposición. Yo doy unas y luego ella da otras.
O sea, habla del proyecto. Por supuesto, se la encuentran en la sala, porque hay una sala, siempre es en las exposiciones de Chachás hay una sala para Pilar, una sala que está dedicada totalmente a Pilar. Entonces, pues la gente, no sé decirte, la gente no sé si lo entiende, el personaje les llama la atención. Sí. Pilar llama la atención porque, bueno, es una mujer alta, extraña, gruesa Es extrovertida. y además fea. Y extrovertida, me imagino. Sí, bueno, no sé, Pilar tiene una personalidad muy particular. Debería invitarla al podcast. Pues A sí, Pilar. algún día a lo mejor seguro que quiere. Ella tiene un aire conservador, liberal también al mismo tiempo, pero es alguien que no está o sea, es muy directa, no anda con pendejadas. O sea, puede ser bien fuerte, dura con la gente, porque no tolera las pendejadas. Ok. Entonces, bueno, La quiero conocer sí, mucha gente a quiere la conocer a Pilar. Pilar. Sí. El año que viene probablemente venga a Venezuela, Pilar. Bueno, la A invitaremos al Caracas. podcast entonces cuando esté aquí. Sí. Mira, me llama la atención esto que me hablas bueno, tu interés por la fantasía, por el realismo fantástico, el realismo mágico. ¿Tú cómo lo vives en tu vida cotidiana, en tu vida, Luis Covelo? Porque lo estás trabajando en el arte, pero ¿tiene un lugar en tu vida cotidiana? ¿En tu forma de mirar la vida, en tu forma de transitar la vida? Sí, sí, la verdad que sí, desde siempre he sido muy curioso, es verdad, pero creo que desde Surumbático me he abierto más a ciertas cosas que no estaba abierto. Y también las muertes de mis padres, eso también ayudaron a que yo me abriera más a ciertas... O sea, ¿De qué manera? que ya no tengo tiempo para tonterías, Mm, básicamente. O sea, que ya el tiempo que tengo que usarlo para lo que realmente quería siempre usarlo, pero no sabía que debería usarlo para eso. O sea, entonces, ojo, no estoy diciendo que sea certero en todo lo que hago, pero realmente es como que no deseo perder tiempo mm, en, en lo que no me va a aportar mucho. Si veo que no me va a aportar, me retiro. O sea, no es egoísmo, simplemente es algo que, bueno, sobrevivencia pura y sí, dura, ¿no? sí. Y así deberíamos ser todos. O sea, entonces, eh, realmente sí, yo decía en el statement que lo encontrarás por ahí en Chas, si es que lo ves, porque también hay que leer y hay que encontrarlo. Hay una parte que dice que desde hace un tiempo para acá he preferido vivir en la línea de una poesía. Entonces, porque la policía, la poesía puede ser abstracta, no literal. Entonces, a veces, se piensa que ser poeta es una idiotez y no lo es. Si todos viviéramos más en la línea de una poesía, seríamos mucho más empáticos, asertivos con el otro, ¿no? Y yo esas cosas las he aprendido en estos últimos años de mi vida con el arte, o sea, haciendo realmente lo que quise ser siempre. Pero yo hace 10 años no era así. O sea, era yo, tengo cosas, obvio, pero no tenía estas ideas que me hacen ser un poquito más feliz, ¿no? Sí. Entonces, y feliz a los demás. No, y creando. Exacto, en la creación, sobre todo en la creación. Entonces, sí lo veo porque a veces estoy caminando por la calle, soy más observador de ciertas cosas que no era antes. Exacto. Hay cosas que de repente, sí, me paro mucho más en ciertas cosas que no. Bueno, lo que me dices es la imagen de el muchacho cargando A la a la mujer. mujer por Sí, un tema de calor. Yo te dije, wow, yo nunca, o sea, no, quizás no, ahorita alguien me dice eso y yo diría, ah, jaja, y pasó. No, no exacto. me hubiese quedado tan como te quedaste tú en esa imagen que dices que te impactó, que te marcó, que te quedó como, wow, Y cosas eso así. es una imagen que yo voy a hacer. O
sea, yo la anoté y es una imagen que yo lo voy a Sí, adaptar a alguna de las cosas nuevas que voy a hacer, que es sí, eso me tiene lo muy próximo. inspirada a mí, darme cuenta que cuando me dijiste eso dije, coño, yo personalmente no estoy observando tanto como lo está haciendo Luis aquí. Y como te he comentado antes, que estoy con mi trabajo de fotografía, con el arte, que ya lo verás más tarde, en este punto donde quiero borrar y quemar todo y empezar de cero. No, 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 no quemes nada. No quemaré nada, pero eso es una, y tratando de ver, bueno, hacia dónde quiero ir. Y esa es una de las cosas que me pregunto. ¿Estoy realmente observando las cosas? Entonces lo valoro mucho verlo en ti. Em, sí, yo con la poesía por lo menos me consideraba que yo no entiendo la poesía. Y es lo que mucha gente dice, por eso muy pocos leen poesía. Y hace 2 meses le decía a una amiga, tengo que leerlo con un análisis al lado. Mira, esto nos está llevando al primer punto de que te den las cosas masticadas, ¿no? Y hace poco agarré un libro que me quedó marcado del colegio, un profesor de literatura que todo lo que él nos enseñó me quedé con los libros, todo me marcó, porque él tenía esa facilidad para conectarlo con tu misma vida. Y era tremendo profesor y maestro. Gracias a él me gusta mucho la literatura y la poesía, a pesar de que sentía que no la entendía. Y claro, es diferente ser estudiante, leer poesía y tener a tu profesor al lado ayudándote a analizarlo y haciéndote todas estas conexiones y dando... Pero agarrar un libro ahorita de ese momento que es de Hani Osot, El Circo Roto, y leerlo ahorita y lograr conectar, bueno, la mordida profunda que la compartí en mi cuenta, lograr ahora conectar y esta sensibilidad, y yo digo, yo lo estoy leyendo y yo estoy interpretando lo que viene de mí. Puede que sea otra cosa, pero ya ni me interesa, ¿no? Claro, esta mañana me escuché una entrevista de Hani Osot, igual quiero saber más sobre ella, pero no necesariamente estoy buscando como el análisis, sino el simplemente conectar además con las imágenes. Y ella tiene muchas imágenes, bueno, su mismo gato, el horno, las ventanas, la noche. Y quiero, bueno, supongo que me estoy permitiendo simplemente, ahorita no estoy pensando ni siquiera en qué voy a hacer con esto, qué proyecto voy a hacer, sino estoy dejándome maravillarme o sorprenderme. Entonces, estos días que he compartido contigo y que te he escuchado, estoy absorbiendo también eso de ti y además de tu trabajo. Te lo admiro mucho y supongo que con esto llego a la gran pregunta que todos los jóvenes tenemos. O sea, porque te veo y digo, coño, yo quiero una vida como la de Luis, quiero vivir como Luis, que vive viajando por todo el mundo, haciendo trabajos, fotolibros, exhibiciones. Ya me vas a decir, coño, pero yo tengo tal edad. Pero para las personas jóvenes que estamos luchando con lo económico, claro, necesitamos vivir. Es un balance sumamente difícil. Déjame formular esta pregunta. Yo sé que no hay fórmula mágica para esto, ¿no? Entiendo eso. Creo yo que cada persona encuentra su propia manera de hacerlo y es un reto para todos los que queremos vivir del arte o hacer arte. Un tema de tiempo, hay un tema de cada quien como que va encontrando su manera de lograrlo. Pero igual quisiera preguntarte si hay, if you can shine light upon us de algún modo en cuanto a esto. Bueno, antes de que te responda esa pregunta, te quería decir algo con respecto a lo de que estabas haciendo tú cosas que no quieres, que ya no, que quieres como empezar de cero, qué tal, que estás leyendo poesía y todo eso. Todo eso va a estar ahí en un tiempo y dentro de unos años lo vas a recuperar. O sea, todas esas cosas que estás haciendo ahora que ahora no le ves sentido, eso guárdalo, no lo botes, no lo tires. Hay cosas que se pueden tirar, ok, pero eso no lo tires porque tú dentro de unos años, en 10 años, por ejemplo, si estás viva, si sigues viva, si seguimos vivos, tú en 10 años vas a tener más experiencias en la vida y esas experiencias te van a definir como persona. Eso te va a cambiar muchas cosas, te va a cambiar la vida. Las cosas que te van a suceder en estos próximos 10 años te van a cambiar la vida y eso te va a cambiar también la percepción de lo que estás haciendo hoy. Entonces tú puedes utilizar eso que estás haciendo hoy dentro de 10 años
con la madurez y la experiencia que vayas a atesorar en los próximos 10 años. Porque eso es lo que estoy haciendo yo. O sea, yo estoy agarrando cosas. Chachá tenía 19 años. La fotonovela tiene que ver mucho con, no solamente eso, sino que yo recuerdo que yo como la primera vez que fui profesor en una escuela de diseño en Barquisimeto y era fotografía, el trabajo final era una fotonovela. Yo les mandaba a hacer una fotonovela a los alumnos. Y no era solo por el hecho de la fotonovela en sí, era la creatividad lo que me interesaba, que yo valoraba. Esa es la que tenía digamos, la mayor nota. Entonces, todas esas cosas que estás haciendo ahora van a servirte para algún momento en el futuro cuando tengas más elementos y más herramientas psicológicas, artísticas y la vida. Básicamente, la vida te modificará. No hay una fórmula mágica para todo eso porque no tienes que esperar 10 años, tienes que esperar 20. Porque yo hace 20 años no era así como soy hoy. Lo que pasa es que hace 20 años no me importa, porque eso ya pasó. Sí. Lo que me importa es el hoy. Entonces este momento lo estoy viviendo de forma muy agradable, muy excitante a nivel creativo, porque estoy dejando que pasen muchas cosas, ¿no? Quizá cuando tenía tu edad, a los 28, pues tenía un ímpetu diferente. Siempre he tenido ímpetu, pero era diferente de demostrar cosas a los demás, de preocuparme por cosas que no tenía por qué preocuparme. O sea, con la edad, pues cuando creces, no con la vejez ni nada de eso, sino que con la edad empiezan a importarte menos cosas. Y, repito, los episodios de las muertes de mis padres también, eso, sí. Porque te empiezan a suceder, eso te sucede y dices, ¿qué más? O sea, sí. Después de esto, ¿qué más tienes que demostrarle a nadie? Nada. O sea, no hay nadie más a quien demostrarle nada. Y eso, pues, ese dolor se convierte, en mi caso se convirtió en creatividad, ¿no? Y lo puedo compartir con mis seres queridos, o sea, con los seres queridos, los amigos, las amigas, hijo, esposa, qué sé yo, más familiares, ¿no? Entonces eso, pues, se ve en la relación que tengo con ellos. No hay una fórmula para hacer dinero. Si la tuviera, te la diría. Tendría más dinero, pero no. O sea, hay gente que piensa o sea, yo si fuera así, yo no tengo teoría, yo tengo emoción. Entonces, soy serio pues a la hora de ser claro con las cuentas y todo eso, pero no, yo me arriesgo mucho. Yo antes de hacer algo, yo no pienso en si voy a perder o a ganar. ¿Y a la hora de crear lo haces así también? También, o sea, yo siempre voy a ganar. ¿No siempre tienes una idea con lo que vas a hacer? ¿O siempre, o sea, partes desde la idea primero y después creas? ¿O a veces creas y ya sin saber a dónde te va a llevar? Partiría también de la imagen. Esa imagen de esa señora siendo llevada, cargada por un muchacho porque no puede caminar o por el calor está muy fuerte. Esa imagen puede ser el inicio de muchas cosas. O una imagen que vea en la calle. Eso sí sucede, ¿no? Pero no... Y la idea, o sea, yo siempre me arriesgo. Yo creo que nunca he dejado de arriesgarme y me voy a seguir arriesgando. Porque imagínate que piense que no va a salir bien. ¿Cómo voy a saberlo si no lo hago? Ahora, hay cosas que, bueno, si tienes una cosa sólida, si tienes un trabajo sólido, si tienes una idea sólida, un proyecto sólido. ¿Y cómo saber si es sólido? Bueno, porque estás seguro tú del asunto, ¿no? Nadie te está cuestionando, yo te cuestiono y tú... Es que no sé, porque yo estuve pensando que, es que claro, no, porque el arte, es que claro, quería hacer arte. No, ya, ahí no estás clara, nada, no vas a estar claro. Tienes que saber explicarlo, pero tú tienes que estar seguro de lo que tienes que hacer. Y eso es, digamos, que la fórmula mágica sería esa. Sí. Mira, gracias por todo lo que me has entregado hoy. Sí. Y estoy con la barriga así de la emoción porque me inspiró mucho. Y bueno, supongo que quiero hacerte una última pregunta para ya cerrar. Y es una pregunta que hace mucho un podcast que me encanta, un chico que se llama Lewis Howes. Y yo se la copio a veces cuando me provoca preguntarlo. Si todo tu trabajo fuera borrado en este momento, o sea, todos tus trabajos, todas tus fotografías, todos tus libros, y solo pudieras dar 3 verdades
no, o sea, tres verdades, ¿cuáles serían? O sea, digamos que todo tu legado, todo se borró y no, y quieres dar 3 verdades antes de, no sé, de fallecer, de morirte. ¿Qué 3 verdades le dejarías al mundo? 3 verdades, wow. Primero, no creo en la verdad absoluta. No pienso, no tengo, me parece soberbio hablar de verdades absolutas porque cuando doy los talleres o hablo en las conferencias digo, yo no vengo aquí a decirles qué es verdad o qué es mentira. Porque además, o sea, justamente mi trabajo habla, me preguntan mucho si eso es verdad o es mentira y digo, ¿y qué sentido tiene para ti la diferencia si es verdad o es mentira? ¿Qué es lo que te cambiaría? Y eso es lo que hace la poesía. Entonces, la poesía te da parece mentira la poesía porque te la imaginas, es imaginación pura y no es la manera como lo narras. 3 verdades, bueno, una sería sé tú mismo, básicamente, sé tú mismo y no importa quién más te diga lo contrario. No dejar que el fuego se apague, ese fuego interno que tienes dentro de ti. Y la tercera, pues, no creer en las verdades absolutas. Me gusta. ¿Hay una línea de poesía favorita que tengas por ahí que quieras lanzarnos para...? Todo es real hasta que se demuestre lo contrario. Y todo es irreal hasta que se demuestre lo contrario. Luis Covello. Me encanta. Gracias por estar aquí, por haber venido y tomarte el tiempo en esta visita. Y espero tener a Pilar, dile a Pilar que la quiero Yo le mando invitar. ahorita un mensajito. Yo le digo, el año que viene, Sí. con Chachas, viene con el grupo, con la troupe Chachas. Bueno, espero que todos aquí, después de haber escuchado esto, vayan corriendo a ver los trabajos de Luis. Te pueden encontrar como Churrito, Churrito en Instagram, muy serio, y luiscovello.com.